Muy contento, sì, è piaciuto, la gente sta guardando la novela. Es un formato que tradizionalmente es una novela de sobremesa, che c'è un tempo, un pubblico muy concreto, un target, ma noi abbiamo fatto un'altra cosa. Noi abbiamo messo del ritmo, abbiamo cambiato la qualità della imagen, del guion. Non stiamo facendo propriamente una novela per la mamma, anche la mamma ci guarda, ma stiamo facendo qualcosa più giovane, più globale, penso che è interessante e per questo la gente ci guarda ogni giorno. Sueños de Libertad es la serie más vista en España. Una serie Ujú. diaria por En la nuestro tipo tarde. de serie, sì, la serie de la tarde, sì, che abbiamo fatto un colpo di fortuna là. La trama principale è, ok, il papà, fratello, fratello e sorella. E questa famiglia c'è tanti conflitti, tante delle storie. Il conflitto principale è che i due fratelli compartono un amore per una ragazza. E io, che sono la sorella, che non sono la grande, non sono la piccola, sempre E sei una sto nel... donna. Sì, e sono una donna nel 58, immagina come Italia, España estábamos como bajo una dictadura, las leyes eran todavía más duras y esta mujer además es empresaria, trabaja, no está el marido presente y trabaja y tiene un puesto importante. Y tiene complicaciones para ser una mujer trabajadora, por ser mujer, para que la tomen en serio. Y de repente empieza a enamorarse de alguien y ese alguien resulta che è un'altra donna. E comincia tutta questa relazione con questa donna che lavora per lei. Me llegó el personaje de Fina con un nombre, es Fina, tendrá una trama lésbica y no sabía nada más de información y quieren que lo hagas tú en un momento en el que a mí me iba muy bien también hacer un cambio en mi vida. Yo vivía en Barcelona, entonces me mudé a Madrid y fue como de repente decir, bueno, pues ahora mismo toca esto. Entonces para mí ha sido un regalo en muchos niveles ahora mismo poder estar interpretando a Fina más allá de lo que me está aportando a nivel personal poder dar voz y altavoz a un personaje como Fina y con un conflicto tan delicado y tan importante y con el que yo lo quiero tratar con el máximo respeto posible. Tenemos que decidir si estamos dispuestas a hacer sacrificios por la época para vivir ese amor. Vivir en la clandestinidad, ser infiel a mi marido, el peligro de ir a la cárcel, peligro a que te rechace tu familia. Y a veces, bueno, a veces me va a costar más a mí porque soy la nueva y vengo de una situación muy estable, muy antigua, como en una jaula dorada. Me imagino la cantidad de mujeres que podrían haber vivido algo así, que no se dejaron a sí mismas. Pues me parece que es otro camino, porque Fina lo sabía y Fina lo tenía claro, pero me parece que Marta lo descubra, claro, que hace que cambie. Questa relazione, come una relazione tra due donne, ehm, ha causato un interesse grande, perché non c'è una rappresentazione propriamente normale alla TV o al cinema. Es un amor representado en una manera muy delicada, ¿no? Mhm. Con muchas miradas. Fina y Doña Marta no pueden abiertamente expresar su deseo. Y esto hace que su manera de expresarse sea muy sutil, con miradas, no pueden tocarse. C'è un senso romantico quando ti guardi, quando tutto è clandestino, che a volte è romantico, a volte è un schifo, perché non puoi andare di più. Anche il fan a volte está enfadado porque quieren más escenas sensuales, más físicas, más historia. Pero a veces hay que recordar que Muffin es una parte de una serie que tiene muchas tramas. E noi non siamo il centro. Van a seguir habiendo muchas dificultades, como son lógicas y evidentes en la época, pero sí, en ciertos momentos el amor triunfa y es bonito ver cómo el amor es amor y da igual
con quién o de qué sexo sea la persona de la que te enamoras. Y creo que también es algo que, por ejemplo, mi abuela, que sigue la serie por su nieta, creo que es algo que a ella desde su edad, que ella tenía la edad de Fina en el momento en el que nos encontramos, con lo cual es muy bonito porque yo pienso siempre mucho en ella. Pienso que a ella, incluso con la edad que tiene, puede haber algo de esta historia que a ella le haga plantearse cosas a pesar de la edad que tenga. Y eso me parece bonito, más allá de todas las personas que se pueden sentir reflejadas con esta historia. Dall'inizio Marta della Rena è scritta come una persona, come una... Non si ricorda dalla Heidi e la Rottenmeier, la professoressa. Stava molto scritta così per marcare questa durezza, questa soletà. Io ho parlato con il direttore, abbiamo provato a fare, sempre che posso, a fare... No umore non si può fare molto, per un po' del sarcasmo, un po' del cinismo. Anche io sono proprio del fandom di Marta della Rena un po'. Io voglio la borsetta di Girls Don't Like Boys, Girls Like Marta della Reina, ma non posso portarla perché è ridicolo. Ma mi piace, io sono innamorata di Marta della Reina perché mi fa giocare tantissimo, mi fa molto piacere questo personaggio. Yo puedo vestirme como usted me mande y puedo comportarme exactamente como usted Como quiera, usted diga. pero nunca voy a ser otra persona. Mm. Es Fina. Esta es la Es definición Fina. de mi personaje. Mm. Yo soy así Ujú. y yo esto no lo puedo cambiar. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo asumes o, o se rompe la relación? Fina es un personaje muy complejo porque es Ujú. pasional, es fiel a sí misma, pero también puede ser caprichosa y tiene un carácter peleón, como le dice Marta. Sí. ¿Cuál aspecto de Fina te gusta más a interpretar? A mí la parte que me gusta más del personaje que estoy interpretando es esta convicción de lo que quiere y lo que ama. Y ella en ese sentido no duda ni un momento de sí misma. Y eso me parece lo más precioso y lo más bonito del personaje que estoy interpretando. Eso, desde luego, luego me gusta mucho la forma que tiene de querer y cuidar a su padre y a las personas que quiere, aunque a veces las formas se le vayan, porque como dices es un poco caprichosa y a veces se le mete algo entre ceja y ceja y quiere conseguir las cosas de una forma muy concreta y puede equivocarse igual en las formas. Mi trabajo ha sido pues darle una voz, darle un cuerpo, darle una estructura, darle una energía, darle un alma y darle un sentido a todo, es hacer la realidad. No Una es cosa es poco, el ¿eh? boceto, no es poco, no es No. poco. Es como, no sé, el diseñador primero diseña el dibujo en papel y luego tiene que convertirlo en el vestido, que será, pues mi trabajo ha sido hacer el vestido. Alba, ¿cómo es? Uy, Alba es muchas cosas también, igual que Fina es muchas cosas. Soy una persona que estoy muy entregada a mi trabajo, a mi círculo, a mi gente, a mi propia privacidad, intimidad, a mi familia. Hay mucho de Fina en Alba también y mucho de Alba en Fina. Entonces hay algo de similitud y algo que no. Yo soy peleona, pero desde otro lugar. Cuando tengo algo muy claro, también lo tengo muy claro, pero yo creo que utilizo otro lugar y Fina, cuando más va y más veo que pues utiliza este carácter peleón que lo que estoy grabando ahora justo se va acentuando y es algo que me encanta de grabar y que no lo identifico en mí. Tengo algunas frases y te pido perdón porque voy a leerle y tú con tu interpretación transmite una emoción increíble. No, 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 no. de verdad, pero son importantes para mí, para Mhm. explicar tu personaje. Cuando Marta habla a su padre, Mm, él le dice, intenté abrirme, explicarle lo sola que me siento y me hubiera encantado que me hubiese dado un abrazo y un dicho, abrazo. todo va a ir bien, hija, pero me parecía que mi dolor le incomodaba. No sé si alguien ha mirado realmente por mí, ni siquiera yo. No, mira, questo lo legge, Eh, Yo misma. è terribile, sì. Per questo che a volte
io mi sono un po' incazzata perché mi piace la mia trama con Muffin, sono innamorata pazza del mio lavoro. E anche penso che a Marta della Reina le succedono delle cose grandi di un altro posto. E se vuoi capire cosa gli succede con la sua coppia o con il suo fratello, devi capire cosa succede, chi è, dove è nata, come funziona la famiglia. E il Papa di Marta della Reina è, penso, il punto number one. Y Marta ha crecido con un padre que quiere lo mejor para ella, pero no ha sabido dárselo, no ha sabido darle un abrazo. Es muy triste esa frase, para mí es muy importante y creo que explica muy bien el personaje. El secreto no es ser alguien que no eres, sino en que te hagas valer siendo tú misma. No sé si te acuerdas que lo ¿Esta la dije, dije yo? ¿no? Ah, vale, digo, esto no me suena de haberlo Padre, dicho yo. tu Esta me la padre, dice mi padre. antes del conflicto. Sí, que luego le peta la cara cuando sabe él realmente quién soy y le cuesta muchísimo de gestionar. Para Isidro descubrir que su hija es lesbiana, para él va a suponer todo un reto de ver cómo, de qué hace, porque el amor que siente por su hija es enorme. Con Juan Gea, que es el actor que interpreta a Isidro, tenemos una relación preciosa que a veces parece que traspasa la pantalla. Y hay algo bueno, que nos sabía mal estar enfadados en, en secuencia, que cuando me miraba con esa cara de odio, cuando me apartaba la mirada, cuando me decía yo no quiero saber nada de ti, había algo claro que sabes que es una ficción y claro que sabes que es un juego en realidad y que estás ahí explicando una historia que no es real, pero sí, sí, fue intenso de rodar y fue agotador, porque cuando tienes muchas secuencias así es agotador a nivel de, no solo de aprendizaje del texto, que esto al final es lo de menos, sino de ponerte ahí a explicar esa historia. Il fandom di Muffin, Mm. questo scipeo che ha nasciuto della mia storia con Fina Valero, con Alba Brunet, è un fandom che si muove tantissimo per internet e penso è arrivato a tutti i posti, il Perù, il Pakistan, è un po' incredibile. Sì, ho letto dei mail, delle cose dei ragazzi, dei bambini italiani che mi parlano della serie. E cosa scrivono? La gente está muy agradecida de ver unos conflictos que no se suelen visibilizar mucho en Mm. la televisión y a veces les ayuda mucho a visibilizar que es un conflicto normal y que pueden atravesar ese conflicto en su vida diaria. Nosotros servimos para che passen cose fuori della serie también. Questo è molto interessante. Vai al cinema, parli 2 minuti, fai la birra e parli di un'altra cosa. La gente continua a parlare dei conflitti che succedono tra muffin. Per me questo è incredibile. Muffin ha sido tal fenómeno que Mm. yo ya estoy escuchando por la calle, voy a una boda Muffin y yo entiendo qué tipo de boda se refieren o esta chica es Muffin. Y digo, ah, vale, vale. Entonces ya que se identifique Muffin. Eh, Que es Marta en Fina, para sí, explicar. Ok. que es Marta y Fina y que en realidad está muy bien pensado. Se le ocurrió a alguien, ¿eh? No se nos ocurrió a ninguna de nosotras. Pero, pero bueno, claro, los dos personajes en un momento hablan de que les encanta cocinar y que les encantaría tener una pastelería y hacer bollos y que qué bonito sería. Entonces ya está el tema del bollo ahí dentro. Entonces el muffin es la magdalena, es el bollo. Entonces para mí simboliza muchísimo más que un chipeo que sea una unión entre dos nombres. Entonces, sí, sí, está acertadísimo. Ya Muffin ya me suena, ya le veo la bandera. Yo veo Muffin, ya veo la bandera. Entonces me parece fantástico. Se ríe mucho también con los memes. Tra guardare i meme, a volte sto nel set e facciamo qualcosa come e penso merda, questo è un meme adesso. Algunos vídeos son maravillosos, otros Muchos, emocionantes. mucho.
¿Cómo reaccionas tú? Jo, es que es abrumador. Hay tantísimos mensajes y tantísimos vídeos. Uno en especial de una mujer americana que se abrió Twitter, y esto me lo explicaba en un mensaje precioso, súper bien escrito, que se abrió Twitter para conocer cosas de la cultura española, que quería ver a gente bailar flamenco y que empezó por ahí y de ahí le fueron saliendo vídeos y le salió toda la historia de Muffin. Y no sé si la mujer tendría 70 y pico de años, pero había vivido toda su vida reprimida, como que tenía la sensación de que sus amigas no siempre habían sido amigas como tal y que ahora sentía que podía entender qué era lo que le estaba pasando. Y el mensaje acababa de una forma tan preciosa que decía: ahora mismo, después de esto, me estoy dando cuenta de que tengo que escribirles un mensaje, tengo que verlas y darles un abrazo. Simplemente el hecho de que escriba a estas dos amigas suyas para abrazarlas y abrazarlas sabiendo a lo mejor algo nuevo de ella, me parece que le da sentido a todo el trabajo que estamos haciendo. Y como este caso tenemos barbaridad, padres que a través de esta serie entienden mejor a sus hijas o a sus hijos homosexuales, eh, chicas de la edad que se están descubriendo, que entienden que eso no es un problema, que es algo que puede pasar y que es lícito y que está bien y que no pasa nada y que lo que necesitas es pues un sostén a nivel familiar, a nivel social, pero que entiendan que en sí mismas no hay absolutamente nada malo. Y creo que esto es lo mejor que podemos hacer con la cultura y con los personajes que estamos representando, en este caso Marta y yo, que han sido, bueno, que están siendo dos caramelos a representar y que nos están aportando muchísimo a nosotras y tengo la sensación que al mundo también. La gente ci dice, ok, ho parlato con i miei parenti, ho parlato con i miei amici, mi hanno dato le forze per capire che veramente è questa cosa che mi succede. Non voleva vederlo, è troppo ovvio quando guardo la serie che mi succede lo stesso. Oh, grazie. Questo è bellissimo, bellissimo. Proprio la cosa più bella del nostro lavoro. Quando guardi le ragazze, i messaggi, senti, non capisci, senti davvero che la gente vuole guardare dei conflictos diferentes y que hacen falta. No imaginaba la profundidad de la importancia. En la página web de Amnesty se dice que hay 63 estados que penalizan los actos sexuales entre personas del mismo sexo y en 8 hay la pena de muerte. ¿Qué se puede hacer para ti? Que en el 2024 sigamos con estas situaciones me parece terrible y como un retraso y un viaje en el tiempo atrás de algo que a día de hoy ya no debería estar pasando. Más que hacer esta serie, más que dar altavoz, más que intentar ser un referente para toda la gente, más que hacer entrevistas y decir siempre van a tener este colectivo, siempre va a tener mi apoyo, más que esto es que no lo sé. Es tan complicado, es algo que creo que no está en nuestras manos, que está en las manos de los gobiernos, de las políticas y en nuestras manos en lo que ponemos en la urna cuando vamos a votar. Esto creo que es lo que podemos hacer, ser muy conscientes de lo que votamos y de lo que queremos. Tutti abbiamo delle cose che non ci piacciono da noi. Tutti. Magari le ragazze più belle ce l'hanno peggio. Delle mani più grandi, tutta la vita con queste mani grandi o con questa mandibola che non so che cosa fa, che poi sono come Robocop. Delle cose che uno pensa, il sorriso che ci guardano tutto questo, che non è proprio bello. E per me è stato affascinante che sul Twitter il fandom ha fatto speciale attenzione su queste cose, ma come cose positive. Questo mi ha fatto la mia testa ha fatto boom. Come? Ha fatto speciale attenzione nelle cose che a me non piacciono e che loro piacciono. Il grosso del fandom propriamente di un collettivo LGTBIQ+. Non lo so se il collettivo aveva una critica diversa sul corpo, sulla bellezza. E questo
si può imparare di questo. todo el fenómeno muffin. Mm. ¿En alguna manera puede influir sobre el guión o la idea inicial de Sueños o no? No lo sé. Quizá en la segunda temporada, cuando ven qué ha pasado con cada personaje, ayuda a decidir qué van a hacer. Si ahora sale algo en antena que no gusta nada, que es horrible, tenemos 100 capítulos grabados después. No, no podemos corregir eso. No es posible. Pueden aprender o tomar nota para más adelante, pero si tú echas de menos besos y te quejas, no voy a poder darte besos la semana que viene. Ya está escrito y ya está grabado. No hay una reacción rápida porque tenemos que tener todos esos capítulos grabados. Entonces, yo creo que sí, pero a medio plazo. A corto plazo non possiamo fare tanto. Otra frase que Fina dice a Marta: el amor es como el sol que puede ocultarse unas horas, pero es inevitable que vuelva a aparecer. ¿Habrá sol para Muffin? Mi sol, mi cielo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Habrá muchos problemas porque tiene que haberlos, porque es una novela. Si no, hemos llegado al final de Muffin. Pero no creo que Muffin esté pensado para contar el día a día de una pareja a la que le pasan otras cosas. El conflicto principal de Muffin es poder amarse en el 58. Ese conflicto lo van a aguantar hasta el infinito. Yo pienso que ci aguardano un finale felice. Voglio pensarlo. Non sappiamo. Podría Neanche ser un io. viaje a Italia por Venezia. Marta y Fina. Sí, No. yo he detto, de los primeros capítulos, cuando Andrés y María se vuelven de la luna de miel de Venecia, hablamos de, yo solo pensaba en estar contigo en Venecia y me gustaría llevarme a Fina Valero a Venecia. Sería un muy bonito final de una segunda temporada, por ejemplo. En Sueños hay un poco de Italia también, porque ¿Hay un poco de Italia? sí, porque se habla de 3 ciudades. ¿Cuáles? En 2 de ellas tú querías hacer un viaje uno con tu padre y uno con Marta. Sí, ¿Te acuerdas? sí. Con mi padre nos teníamos que ir a Roma en coche Bien. y esto ¿Y lo con tenemos Marta? pendiente. ¿Dónde dijimos que queríamos ir de Venecia. Italia? Venecia. A Venecia, es verdad, es verdad, es verdad. Dijimos París, Venecia, sí. En Venecia he estado, en Roma he estado. O sea que en mi vida personal sí que he estado en las 2 ciudades, pero me encantaría ir a Roma con mi padre en coche y me encantaría ir a Venecia con mi amada Marta. He estado en Italia, viaje final de curso, típico, teenager, en Firenze, Venecia, bellísimo. De hecho, quiero volver a Venecia. Y después he trabajado un poquito también en Italia, pero muy poquito, para workshops, para anuncios in televisione. Mi piacerebbe tantissimo lavorare in Italia. Penso di fare qualcosa là dopo di Sueños de Libertad, se qualcuno mi chiama. ¿Qué te gusta comer en Italia? Uf, que me gusta comer todo, es que no puedo parar. Pasta, el caldo in brodo que descubrí, como con un tortellini dentro del caldo. ¿Qué más comimos? Como un cordon bleu, una milanesa, no sé cómo lo llamáis vosotros, pero como carne rebozada con queso, Cotoletta. jamón. Pues esto, buenísimo, buenísimo. Cotoletta. Uy, es que a mí para comer me lo puedes dar todo. Y luego cualquier helado de yogur natural, yo helado de yogur natural. O cualquier croissant de pistacho, bueno, es que cualquier pasta que me pongas, cualquier pizza que me pongas, la carbonara vuestra, la de verdad, no la que se hace aquí con nata, esta me vuelve loca también. Nutella. La Nutella, la Nutella es italiana. Sí. ¿Qué dices? Sí, Pues sí, yo, bueno, italiana. adicta a la Es Nutella. nuestra. Pues bueno, pues normal que esté tan buena. No, es que la gastronomía italiana podría no parar.
Alba, E como Fina Valero, les gusta comer bien. sta Sì, golosa di todo. sì, 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 sì. Ah, a me piace. C'è qualcosa mediterranea di stare nella tavola con la gente che ti piace, gli amici, la famiglia, e mangiare, bere, e stare compartendo qualcosa tanto vitale come il cibo, che il cibo e la famiglia e gli amici sono delle celebrazioni. Me encantaría estar en Italia trabajando, aprendo italiano en un momento y que Italia siempre es, bueno, no sé, me gusta mucho el país y me gusta mucho la gente, o sea que en cualquier Eres momento la me bienvenida encantará. siempre. Pues muchas gracias. Gracias, Alba. Un bacio. Hasta luego, un besito, un Ciao. bacio. E a presto. Piacere. Piacere mio. Ciao Marta. Gracias. Ciao, Bárbara.